Bienvenidos a un nuevo programa de Bodegas con la Bruja Viri, en esta emisora de Welcome Televisión, que siempre da la bienvenida a tus programas favoritos. Os invito a sentaros y disfrutar juntos durante un ratito de todo lo que atesora el vino, de sus paisajes, de su cultura, de su historia, de sus elaboraciones y de esos vinos que por un momento nos acompañan en nuestros momentos más felices y que quizás desconozcamos todo lo que atesora cada copa de ese vino que estamos disfrutando. Os animo a descubrirlo juntos, que comenzamos. Hoy el vino nos lleva a descubrir el origen de un sueño, el sueño de Javier Cremades de Adaro, un ingeniero agrónomo que después de recuperarse de una larga enfermedad se enamoró de un entorno, de un paisaje y de una finca, y en ella convirtió su sueño en realidad y fundó la bodega Prado Rey, porque en sus prados el rey paseaba hace muchos siglos. Esta finca es tan excepcional que enamoró a Isabel la Católica y se la adquirió para la corona de Castilla, porque la recordaba a los pasos de niña junto a su padre por este lugar, una finca que atrajo siglos después a Felipe III y la convirtió en su refugio de caza, una finca que poco después el duque de Lerma la convertiría en una de las mejores fincas agrícolas de la región y en la que construyó el Palacio de Ventosilla para que los reyes y la aristocracia de esa época pudiesen pasar unos días de descanso. Un lugar donde Lope de Vega representaba sus obras de teatro o Rubens pasaba algunos días de descanso. Y en este histórico lugar, el sueño de Javier Cremades se hizo realidad en el año 1989, cuando adquirió la finca y comenzó a plantar viñedo y a elaborar vino en un terreno que tenía una historia vitivinícola desde el siglo XIV. Y os voy a intentar teletransportar a ese mágico lugar del vino, porque tiene tanta historia y tanto que contar que me lo he tenido que apuntar para que no se me olvide. A ver, imaginaos. Nos encontramos en el pueblo burgalés de Gumiel del Mercado y concretamente en el Real Sitio de Ventosilla, en una histórica finca de más de 3.000 hectáreas que cuenta con la mayor explotación vinícola de Ribera del Duero. Estamos rodeados de más de 500 hectáreas de viñedo, de más de 1.300 hectáreas de cultivos entre campos de remolacha, de maíz, de cebada, de alfalfa, trigo, patata. También nos encontramos entre grandes extensiones de monte con magníficos bosques de encinas centenarias, con robles de más de 400 años, con choperas que plantó Javier a orillas del Duero y que delimitan la linde de esta finca, y con un bosque de sabinas que, como sabéis, la sabina es un árbol considerado en peligro de extinción porque quedan muy poquitos ejemplares en el mundo. Pero, a ver, la cosa no queda solamente aquí, porque cuenta con una explotación vacuna que comercializa su producción lechera y que además tiene el privilegio de presumir por su certificación de bienestar animal. Realmente es un pequeño paraíso natural que además atesora el Palacio de Ventosilla, un palacio del siglo XVII, creo que es, que mandó construir el duque de Lerma. Y se me olvidaba que el río Duero pasa por esta finca y con uno de los saltos de agua de este río crearon su propia presa hidroeléctrica con la que consiguen la energía para la bodega y para las distintas edificaciones que componen la finca. Y si visitamos sus viñedos, observaremos los 7 pagos con los que plantó Javier las cepas y que dividió en 120 microparcelas para poder diferenciar sus tipos de suelo, sus diferentes orientaciones, las distintas variedades y también la diversidad de clones de cada variedad que allí plantaron. Encontramos cepas de Tempranillo, de Cabernet Sauvignon, Merlot, Garnacha y un sensacional viñedo experimental donde estudian el comportamiento de variedades tan sorprendentes en este terruño de Ribera del Duero, como puede ser la Estaladiña, como puede ser la Bruñal, la Mandón, el Tinto Jeromo y otras tan singulares que no había oído hablar de ellas en la vida, como es el Negro Saurí, la Cenicienta, la Puesta Mayor y muchas más que ya no recuerdo ni sus nombres. De hecho, han recogido en las fincas cepas prefiloxéricas de algunas variedades que todavía no están catalogadas y que han trasplantado para estudiarlas y poder crear nuevas elaboraciones con ellas. Y después de contaros parte de lo que atesora la finca, tenemos el placer de contar en el programa con Fernando Rodríguez de Rivera, nieto de su fundador. Fernando, bienvenido al programa. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, Fernando. A ver, tu abuelo fue un auténtico visionario y apostó por la región de Ribera del Duero cuando todavía era una gran desconocida para los consumidores del vino en general. Y él adquirió esta finca y plantó extensiones de viñedo, digamos que sorprendiendo a sus paisanos, y por ello le apodaron el Loco de Ventosilla. Cuéntanos esos primeros inicios de Prado Rey y esa trayectoria de la bodega hasta nuestros días.
Pues la verdad es que es una historia que la he resumido antes muy bien en la introducción, pero que tiene realmente mucha chicha. A mí me gustaría recalcar que en la Ribera del Duero siempre ha habido vino. De hecho, desde que Alfonso IX autoriza a los monjes de Silo plantar viñedo en los Gumieles, se Ujú. sabe que en esta comarca ha habido viñas y que en Ventosilla también ha habido viñas, ¿no? De hecho, hay sentencias interesantes del siglo XIV, siglo XV en Aranda del Duero por cuestiones relativas al vino de la Ventosilla. Pero ocurre que el clima va cambiando y que en la primera mitad del siglo XX, pues esta región se consideraba muy fría. Estamos más de 100 metros por encima de la milla de oro. Y entonces, lamentablemente, mucho material de viñedo antiguo se arrancó, ¿no? Mi Ujú. abuelo elige la Ribera del Duero después de haber hecho sus primeros pinitos mientras estudiaba agrónomos en Madrid, pues hacía algo de vino en La Mancha. La vida le lleva por otros derroteros, pero se prometió algún día volver al mundo del vino. Y él elige la Ribera del Duero, primero por una cuestión, yo te lo contaba, le daba un poco de misterio, digo, una cuestión muy científica, ¿no? Digo, si está Vega Sicilia, algo tiene esa zona, ¿no? Mi abuelo era a veces de pensamientos muy elementales, pero que tenían una gran lógica detrás, ¿no? Y luego también porque él consideraba que en los climas fríos y extremos era donde se podía obtener el mayor potencial para elaborar un gran vino. Y sobre todo pensando en la uva tempranillo, ¿no? Que a él Ujú. le gustaba mucho, quizás también porque era la que más extendida estaba en España en aquella época. Poco antes de morir, él me confesó que le dio miedo la altura de Ventosilla, ¿no? Sí. Que realmente sabía que estaba yendo un poco al límite. Es verdad que el clima ha cambiado desde entonces y que hoy en día Ujú. pues, los sorianos dirán, oye, Soria está todavía más arriba, ¿no? Claro. Pero es cierto que mi abuelo me decía también, ¿no? Oye, yo siempre supe qué problemas iba a haber, pero para eso iba a estar yo allí, ¿no? Para solucionarlos. Y es verdad que, como bien comentabas, pues a Prado Rey le empuja mucho en sus orígenes en la creación del concepto roble, que cambia un Ujú. poco lo que es la visión de la Ribera del Duero, que la ventaja competitiva se veía en aquel entonces en la extensión tan vasta de viñedo que mi abuelo plantó. Y sin embargo, el momento actual de Prado Rey, como también lo has descrito antes, ¿no? Ahora va más por, oye, este viñedo es más que grande, es muy versátil, ¿no? Vamos a ver Ujú. qué es lo que podemos hacer con un viñedo tan interesante como el que tenemos. Ujú. Además, como te he dicho antes, bueno, tu abuelo realmente plantó en 7 diferenciados pagos de la finca y estos pagos pues los dividió en 120 microparcelas para separar pues eso, sus tipos de suelo, sus orientaciones, sus variedades. Fernando, ¿cómo se gestiona esta gran diversidad de microparcelas a la hora de vuestras elaboraciones? Bueno, ahora ya son 13 pagos, porque Ajá. una cosa que hemos visto es que, bueno, en los años 80 se sabía menos que ahora de viticultura, entonces ha habido que rehacer cosas, ¿no? Pues Ujú. arrancar viñedos que no eran a lo mejor tan buenos, buscar nuevas ubicaciones, todo eso, creo que el viñedo ha pegado un salto cualitativo notable. Y al final, para mí lo que es muy importante entender es que nosotros cuando jerarquizamos los viñedos, no solamente lo hacemos desde el punto de vista cualitativo que pueda tener la viña, sino pensando en qué tipo de vino vamos a elaborar. Y entonces, cuando tú ya entiendes el tipo de vino que puedes elaborar en una parcela o en un viñedo, porque hay parcelas que por sí mismas a lo mejor no tienen tanto interés, lo que ya planificas es la vendimia para recoger la uva conforme a los parámetros analíticos que necesitas para hacer ese tipo de vinos. Entonces, la vendimia la dividimos en tres, realmente. Hay una primera Ah. parte de la vendimia donde les recoge la uva para los vinos rosados y blancos, incluso los tintos más jóvenes. Ahí sacrificamos incluso un poquito de maduración, buscando pHs más bajos, menos graduación alcohólica. Una vendimia, digamos, más normal, que sería pues la segunda vendimia, donde, bueno, pues ahí empezamos a coger también algo más de alta gama y completamos los vinos tintos jóvenes. Y para el final dejamos los vinos a lo mejor más icónicos, más de parcela, que sí que requieren un poquito más de maduración. Pero es verdad que estamos vendimiando mucho antes de lo que lo hacíamos antes. No me refiero solamente en el conjunto de la Ribera del Duero, sino nosotros en comparación con nuestros colegas del sector, porque al final hemos llegado a la conclusión de que la maduración fenólica en la Ribera del Duero es mentira. La Mm. alcanzas con graduaciones alcohólicas muy altas y al final la palabra mágica es el equilibrio, ¿no? Entonces, las vendimias al final, dentro de este esquema teórico que te he contado, cada año tiene sus particularidades y el objetivo siempre es tener este equilibrio que comentaba.
Ujú. A ver, ya sabes que bueno, he visitado varias veces vuestra bodega y además me encanta volver de nuevo después de un tiempo porque siempre contáis con novedades y singularidades en la elaboración de vuestros vinos. Y según me comentasteis, uno de vuestros principales objetivos se basa en elaborar vinos de guarda en los que bueno, pues el paso del tiempo y de los años siga enriqueciendo al vino. Como por ejemplo, pues este salguero rosado que tenemos aquí, creado con las variedades tintas Tempranillo y Merlot. Y creo que tiene además una pizca de albillo mayor. Ahora nos lo cuentas. ¿Qué nos puedes contar de los vinos con un largo periodo de envejecimiento, como este salguero rosado, y bueno, además le denomináis infinito? Cuéntanos por qué. Bueno, realmente la gama Salguero es uno de mis ojitos derechos, diría. Todos los vinos lo son, ¿no? Pero es un proyecto en el que hemos puesto mucha ilusión porque en el fondo ha sido una regresión al pasado. El Salguero rosado al final tiene dos componentes, uva y tiempo. Es así. Todos nuestros vinos desde 2015 fermentan de manera espontánea, levadura indígena, y en este caso lo que hicimos básicamente es poner las uvas ya, bueno, desangradas, el mosto sangrado en las barricas que fermentaran sin ningún control, sin ningún control de temperatura y dejarles en este caso 27 meses en barrica y ver cuál era el límite que tenía ese vino. Nos encontramos con que cuando salió al mercado, pues pensábamos que a lo mejor era un vino que, bueno, que a lo mejor tendría una evolución, pues todavía de 1 o 2 años antes de entrar en esa meseta que muchas veces entran los vinos, pero la realidad es que no para de mejorar, ¿no? Ayer mismo nos recogimos de manos del ministro Luis Planas el premio Alimentos de España al mejor Ah, rosado del año, con lo cual, enhorabuena. pues, muchas gracias. Es un vino, además, me hizo mucha ilusión que había gente de la Unión de Catadores Española ayer en el evento y me daban la enhorabuena porque decían, oye, ya era hora que alguien se atreviera a hacer un rosado así, ¿no? Con esta personalidad de 2019, cuando estamos cada vez más acostumbrados a rosados pálidos, jóvenes, que están muy bien y cumplen una función, por supuesto. A mí también en la playa, en la piscina, me encanta tomar ese tipo de rosados, pero nos olvidamos que nuestros ancestros hacían este tipo de vinos de guarda para comer con ellos, ¿no? Y incluso era un componente básico en su dieta alimenticia hace algunos siglos. Y un poco es lo que buscamos con este tipo de vinos. Vinos para el disfrute, vinos para comer con ellos, por supuesto, con moderación, en un contexto de dieta mediterránea, pero de mucho disfrute. Y en cuanto al tema del envejecimiento de los vinos, yo soy de los que cree que al final, cuando yo llegué a bodega, el equipo de dirección éramos muy jóvenes. Yo tengo 46 años y soy el más viejo del equipo de dirección. Entonces, al final creo que la vida te va también aportando madurez y nos hemos dado cuenta que la variable tiempo muchas veces es fundamental para que nosotros mismos como personas nos podamos mostrar con todas nuestras virtudes y con todos nuestros talentos, ¿no? El tiempo pone las cosas en su sitio. Yo creo que en el vino es igual. La variable tiempo es básica para que se pueda expresar el producto, en este caso, pues con todos los atributos, ¿no? Que tiene muchas veces en potencia. Ujú. Por cierto, me estaba acordando que otra de vuestras novedades principales en los últimos tiempos es la elaboración en tinajas de barro, que como puede ser vuestro vino El Buen Alfarero, que desde aquí os animo a Ujú. conocer porque es una auténtica joya. Pero estas elaboraciones siempre se las creáis en tinajas centenarias. De hecho, si no recuerdo mal, lleváis a cabo un proyecto que compara lo que es la evolución del vino dependiendo de las características de la tinaja, o bien centenarias Ujú. o bien la tinaja nueva. ¿Qué diferencias hay? Cuéntanos un poquito esas tinajas de barro y los resultados que están dando estas investigaciones. Bueno, la verdad es que todo comenzó porque nuestro enólogo, Fran Martín, dijo, vamos, nos pidió en 2016 hacer vino en tinaja de barro y que quería tinajas tradicionales porque él entendía que le iban a dar un perfil al vino muy diferente. Estas tinajas ya no se elaboran, así que hubo que ir a rescatarlas, estaban enterradas, las primeras fueron en Quismondo, pero luego también recuperamos tinajas en Colmenar de Oreja, en el Barco de Ávila, en fin, en diferentes lugares de España. Y lo que nos dimos cuenta es que estos vinos tenían un perfil aromático muy diferente y que envejecían de una manera muy distinta a los vinos que habían estado criados o fermentados en barrica. Entonces entramos en un proyecto consorciado que gestionaba la plataforma tecnológica del vino, que es una asociación sectorial donde bueno, pues tenemos tanto bodegas como universidades y otras industrias auxiliares del sector que estamos siempre apostando por el I+D dentro del mundo del vino. Y había un proyecto llamado Global Mapping donde se intentaba pues analizar qué diferencias había tanto en las tinajas tradicionales como en las industriales que están vitrificadas, como también qué pasaba en las barricas y en el hormigón, que también son materiales porosos, ¿no? Y un poco entender las diferencias que daban las tinajas tradicionales.
Lo que pudimos demostrar o pudimos analizar o observar en este caso es que las tinajas tradicionales, la entrega de oxígeno durante las fermentaciones y durante la crianza es distinta al resto de materiales porosos. Sobre todo entregan muchísimo oxígeno al inicio de la fermentación y esto hace que los vinos al final sean mucho más estables. Hay menos extracción de color, pero el color es mucho más estable a lo largo del tiempo y se marca mucho más el carácter primario de los vinos. Y eso para nosotros que siempre ponemos en valor, que trabajamos nada más con uva propia, que somos creo que la única bodega de las, digamos, del top 10 de ventas de Ribera del Duero que solo usa uva propia, si no estoy equivocado, y si es así pido perdón a mis colegas, pero bueno, creo que es así. Pues encontramos también un sistema de fermentación y de envejecimiento que lo que hacía era reforzar ese carácter de nuestro terruño. Y bueno, lo bonito para mí no ha sido solamente el buen alfarero, que es un producto del que estamos súper orgullosos y que cada vez cuenta con más reconocimiento de público y prescripción, sino todo lo que hemos aprendido, ¿no? Y lo que nos ha servido para mejorar nuestro portafolio de vinos. Creemos que el Adaro ha pegado un salto cualitativo importante, el Elite también. Nos ha permitido hacer una maceración carbónica con un perfil súper interesante como es el Señor Niño, mejorar el vino joven con el Prado Rey Origen y cosas que tenemos por camino que todavía no podemos revelar, pero que seguro cuando vengas próximamente a Bodega, Viri, que será un placer recibirte, pues verás nuevas novedades y la tinaja forma parte de esas novedades, ¿no? O es parte del eje de estas novedades. No, la verdad es que yo encantada de estar por allí porque es verdad que cada vez que vuelvo me sorprendéis. Pues háblanos un poquito, tenemos aquí el Prado Rey Reserva 2019 de Finca La Mina. ¿Qué nos puedes contar de él? Bueno, Finca La Mina es otro de mis vinos favoritos. De hecho, es el vino que puse en mi boda. No es añada, evidentemente, pero eso ya pues indica, ¿no?, el cariño que tengo a esa referencia. Este vino pertenece a un corte, digamos, de productos más tradicional, más enfocado en un consumidor más clásico que busca la Ribera del Duero más clásica. Y para mí lo importante de este vino es el terruño, el suelo. La Mina es un viñedo ya de 35 años, que es una de las zonas más altas de la finca, una pendiente bastante notable y es un suelo donde predominan las arenas, ¿no? Es francoarenoso. Esto hace, bueno, pues que los rendimientos ya per se sean bastante reducidos, ¿no? Y al final da una uva pequeñita con una enorme capacidad de guarda, pero además que denota o que tiene una grandísima elegancia. Son vinos que cuando salen al mercado en la botella ya están para beber, pero luego la evolución que tiene la botella es espectacular, ¿no? Es un vino que es 100% tempranillo. Las primeras añadas llevaban algo de Cabernet, que también tenemos allí en la mina. Ahora la apuesta es por el tempranillo. Y en este caso, pues vamos, a mí lo que me parece es que nos lleva a una Ribera del Duero que quizás se está olvidando. Si miramos qué bodegas están haciendo reservas, pues no somos tantas, ¿no? Hay magníficos reservas que hacen nuestros amigos de Viña Pedrosa o la gente, por ejemplo, de Matarromera o de Protos, ¿no?, que también hace reservas muy interesantes, pero realmente se cuentan con los dedos de las dos manos las bodegas que hacemos reservas hoy en día. Y para nosotros es una apuesta estratégica porque es un producto que creo que tiene un consumidor que lo demanda, que fuera de España además tiene mucha aceptación y que para mí te expresa toda la elegancia que también tiene la Ribera del Duero, que es para mí un valor también que hay que poner sobre la mesa. Oye, por cierto, Fernando, una curiosidad que me estaba acordando, porque, a ver, el corcho de las botellas, aunque, bueno, muchas veces no se le da el suficiente respeto, tiene una gran importancia en el vino, porque un corcho en malas condiciones puede arruinar un vino maravilloso y de alta calidad. Vosotros lleváis a cabo vuestro embotellado con corchos ecológicos. ¿Qué nos puedes contar de la ecología en el corcho y qué aporta esa ecología del corcho al vino? Bueno, vamos a ver. En este caso, lo primero para que un corcho sea ecológico es que tiene que estar certificado el bosque como tal, en ecológico. Con lo cual, ese es un primer paso. Y luego, efectivamente, en el proceso de elaboración, al igual que en el proceso de elaboración del vino, se tienen que evitar ciertas sustancias, se tienen que evitar ciertas prácticas para que el vino se pueda certificar como ecológico. Si te soy sincero, el impacto que tiene sobre el producto final, o sea, yo todavía no lo tengo claro del todo. Yo entiendo que no Ajá. debe haber, honestamente, muchas diferencias con el convencional, pero para nosotros es muy importante cerrar el círculo. Ahora mismo el 50% de nuestro viñedo es ecológico o está en conversión a ecológico. Es una apuesta muy seria, hablamos de muchas hectáreas. Y tenemos también un compromiso firme por la reducción de la huella de carbono. Entonces, todo lo que pueda ser apostar por proveedores, en este caso de corchos, que nos ayuden a reducir esa huella de carbono y que se alineen con la estrategia de la compañía, donde la sostenibilidad
no solamente medioambiental, sino también social y, por supuesto, económica, es transversal a nuestra estrategia, pues es más que bienvenido, ¿no? La apuesta de momento está saliendo muy bien, el corcho de momento se comporta muy bien y seguiremos incidiendo en ello, claro que sí. Pues seguimos hablando de vuestras novedades. Y aquí tenemos el salguero tinto, monovarietal de tempranillo, que lo denomináis el intemporal. ¿Qué nos puedes contar de este salguero tinto y de su intemporalidad? Bueno, el salguero tinto forma parte de la gama del salguero rosado. También hay un albillo que en este caso pues estaba agotado y no lo pudimos catar cuando viniste por bodega. La filosofía es muy parecida, en este caso de nuevo uva y tiempo. Hay una pequeña diferencia, en aras de ser sinceros con todo el mundo, el rosado salguero también había una parte que estaba en tinaja de barro que al final desechamos porque no mejoraba lo que había en barrica. En este caso el salguero tinto, sin embargo, el vino fermenta en tinaja de barro y luego tiene una crianza de tinaja de barro de 5 meses y luego tiene ya una estancia en barrica que, si no recuerdo mal, en este caso son 15 meses antes de estar luego otros 12-15 meses en botella y salir al mercado. La extracción es manual, con un bazuqueador, con lo cual hablamos de un vino mucho menos tánico que a lo mejor otros que siguen elaboraciones más acordes a la enología moderna. Y lo que hemos visto en este vino es que no para de mejorar, no para de mejorar. Cada mes que pasa el vino está mejor, mejor, más fino, más agradable. Y es verdad que curiosamente ahora está teniendo mejores ratings y mejores prescripciones en Estados Unidos que cuando salió en España, que también fue muy bien valorado por las principales guías de nuestro país, pero que un poco responde a esto que estaba comentando, que es un vino en el que el tiempo pues parece que lo que hace es hacer mejorar, mejorar y mejorar al vino. Y va un poco en la línea de lo que comentábamos del proyecto de la plataforma tecnológica del vino, Global Mapping, y el efecto de la tinaja, ¿no? Son vinos que al final pues tienen un poquito más de, digamos, de aguante o de evolución en el tiempo más lenta. Y hablamos además de una cosecha como la 2018, que es fresca, con lo cual el vino pues cada vez yo lo encuentro más agradable. En este caso... Este vino en su día lo llamábamos internamente el aprendiz del buen alfarero, al final se llamó Salguero porque hacía gama con el otro, y lo que hicimos fue aplicar todo lo que habíamos aprendido del buen alfarero y lo que ya sabíamos del funcionamiento de las barricas. Las barricas en este caso son barricas de 500 litros, barricas antiguas, que queremos que sean lo menos, digamos, invasoras posible en el vino, ¿no? Que todo el protagonismo se quede en la uva, como decía antes. ¿El salguero qué es? Creo que no lo has dicho. ¿Qué es salguero, el nombre? Bueno, Salguero es un viñedo que tenemos en la finca y Salguero es un bosque de sauces. Hay también Ah, una historia de por qué utilizamos este nombre para este vino, porque en su momento también había una parte que teníamos en damajuanas. Las damajuanas se forraban con madera de sauce. Entonces, al final veíamos, hombre, pues Salguero, bosque de sauces, el sauce de la damajuana. Al final la damajuana no se utilizó para este vino, ha seguido otro camino. Estamos haciendo alguna cosilla con damajuanas que esperamos poder contarte próximamente. Pero bueno, en su momento le vimos que tenía un sentido, ¿no? Cuando pensamos en un vino, no solamente es en el contenido y el continente, sino también un poco pues todo lo que tiene que ver con la marca, el packaging, el relato. Y es verdad que aquí pues está vinculado con el viñedo Salguero, ¿no? Pero además tenía esa otra parte que, bueno, pues al final la emplearemos para otro camino, ¿no? Que comentaba de Dama Juana. perfecto. Hablando de las damajuanas, que has dicho que ya nos lo dirás, pero sí que recuerdo cuando fui a la bodega que teníais las damajuanas o los recipientes de cristal a la intemperie para que el vino se oxide por el sol y por los bruscos cambios de temperatura. Y bueno, así crear, digamos, el tradicional vino dorado de Verdejo que se elaboraba antiguamente en la región. ¿Me puedes adelantar un poquito cómo funciona o cómo estáis elaborando esto? Sí, claro que sí. A ver, nosotros empezamos a plantar albillo aquí en el año 2013, en Prado Rey. Es verdad que, bueno, tenemos una pequeña parcelita en Baños de Valderado, es la única parte que no es aquí, que no está justo en la finca de Ventosilla, viñedos de más de 100 años, para hacer el Salguero blanco. Y eso pues va para un vino muy concreto que es el Orange Wine que hacemos con Salguero. Pero para lo que hemos plantado aquí en Ventosilla, tanto en 2013 como en 2020 en el viñedo de los Quemados, que al final creo que ya son casi 12 hectáreas las que tenemos de albillo, 12 hectáreas, de memoria no me acuerdo ahora, pero bueno, 12 hectáreas, lo que estamos es en una curva de aprendizaje brutal, ¿no? El albillo lo que vemos es que es una variedad que necesita en general mucho tiempo para alcanzar su máximo esplendor y entonces pues estamos haciendo elaboraciones más convencionales. De hecho, sí que puedo anticipar que vamos a sacar un hermanito a nuestro finca Val de la Yegua el año que viene en albillo, 100% albillo, Ah, un vino de 2 años. Pero por el camino estamos experimentando. ¿Qué nos puede dar el albillo? ¿Cuáles son los límites del albillo? Y uno de los experimentos que estamos haciendo es en Damajuana.
es viendo cómo se comporta haciendo un vino dorado. Puede que tenga sentido, puede que no lo tenga, pero como decía antes, para mí lo importante es el aprendizaje, ¿no? Vamos Claro. a ver cuál es el límite del albillo que nos permite hacer. Lo que sí que está claro es que no podemos hacer en Ribera del Duero un vino blanco como se hace, por ejemplo, a lo mejor en Rueda o como se hace también en el Bierzo, ¿no? Que son Ujú. vinos pues muy interesantes, pero un perfil más joven, ¿no? Más fresco. Creo que el albillo no da para eso. Creo que da para hacer otro tipo de elaboraciones y también creo que en esta vida hay que tener humildad y son 10 años mínimo para entender un varietal y estamos, como decía antes, en mitad del camino, de entender qué nos puede dar el albillo. Ajá, pues buen camino que lleváis. Bueno, pues ya contamos con vuestro último vino en el programa, que es el Prado Rey Elite, uno de vuestros vinos top, creado con la tinta fino de Ribera del Duero. Y además creo que racimos seleccionados de vuestras mejores Mm. parcelas. ¿Qué nos puedes contar de este Prado Rey Elite? Bueno, pues el Prado Rey Elite es una microparcela que tenemos en el Pago Hoyo de Hornajo. Es un viñedo también de 35 años y es un tipo de tempranillo llamado Élite. Hemos buscado un montón de información en viveros de la zona, no hay demasiada información, con lo cual creo que debe ser una rareza dentro de la DO Ribera del Duero. No creo que haya mucha gente que lo tenga plantado. Y en nuestro caso, lo que nos da es un vino pues muy interesante, rendimientos bajos, unas concentraciones polifenólicas muy por encima de lo normal y supuso un reto para nosotros, entre comillas, domar esa estructura tánica, esos polifenoles que tenía el vino, porque era un vino, pues, sus orígenes muy contundente. Creo que desde el año 2015 el vino tiene un perfil muy diferente al que teníamos antes y se ha convertido, como bien decías, en uno de nuestros iconos, ¿no? La manera de elaborar este vino, al final es, bueno, pues una fermentación espontánea en inoxidable. Luego tiene la maloláctica la hace en tinaja de barro. Y de hecho, un tercio del vino pues también tiene una pequeña estancia en barro antes de luego pasar a barrica un tiempo indeterminado. Es el único vino que 100% del mismo lleva, en este caso, pues madera nueva, porque cada vez utilizamos más maderas de segundo, tercer, cuarto o quinto año. Pero este vino sí que lo necesita, tiene mucho músculo de partida. Y luego, pues la verdad es que cuando uno lo prueba se sorprende porque es verdad que mantiene esa intensidad aromática, esa contundencia, pero luego es un vino creo que muy, muy elegante, que además tiene matices minerales y que nos lleva a una Ribera del Duero pues más moderna, quizás sería un poco el reverso de ese Finca La Mina que decíamos antes. A mí la verdad es que es un vino que me encanta, ¿no? Y a la gente que le gusta la Ribera del Duero pues como se ha entendido en los últimos años, ¿no? Con estructura, con potencia, pues es un vino que en general llama mucho la atención. Y bueno, es el eje de un proyecto muy bonito que tenemos de I+D, de Vino y Salud, que publicamos resultados ya hace unos meses, que además hay publicaciones científicas ahora ya vamos, en camino. Y bueno, pues que creo que también nos ayuda a poner el nombre Prado Rey en muchos sitios, ¿no? Yo le tengo mucho cariño a este vino también. Pues ya, mira, por último, aunque no le tenemos aquí, no me gustaría terminar de hablar de vuestros vinos sin hablar del retablo, que además es un Ujú. singular vino tinto seco, creado con, creo, ahora lo dirás tú, 6 añadas diferentes, si no recuerdo mal, y envejecido por el sistema de criaderas y soleras. Y si no sé si es el único o de los poquísimos de vinos tintos de este estilo en el mundo. Que nos pues, háblanos un poquito, aunque sea cortito, de este vino del retablo. Bueno, el retablo efectivamente es un sueño que empezamos en 2009, o con la añada 2009, mejor dicho. Entonces no sabíamos lo que iba a ser este vino. Y seguimos el método de criaderas y soleras de Jerez, pero en este caso en vinos tintos secos, ¿no? Esto, ayer, mira, lo hablaba con gente de González Vías en esta gala de los premios de alimentos de España y estaban sorprendidísimos, ¿no? Porque realmente ellos mismos decían que si ya es muy difícil gestionar las criaderas y las soleras cuando haces un fortificado o Ah. tienes una crianza biológica, hacerlo en un vino tinto seco que la volátil se va a parámetros elevadísimos y que lo normal sería que el vino se hiciera vinagre, pues es casi casi un equilibrio imposible. Cada año incorporamos una nueva añada. Entonces, la cuarta edición, que es la que ahora mismo está en el mercado, tiene todas las añadas de la 9 a la 17, salvo la 13, que por cuestiones de calidad de la cosecha, pues no se incluyó, ¿no? No se hizo en ese caso una criadera, con lo cual nunca ha llegado a la solera. Es un vino complejísimo, que en nariz te parece una cosa y en boca otra, porque en Es nariz una sí que joya. parecería un gran reserva, pero luego lo ves en la boca y ahí las soleras hacen magia, ¿no? La solera hace magia. Tienes pues, notas frutales más frescas, complejidad
Es un vino que es elegantísimo, puedes comer con él, pero también te puedes tomar una copa en vez de un brandy, una copa de retablo. Yo solo conozco una bodega en el mundo que en tinto seco hace algo parecido, que es Caballo Loco en Chile. Ajá. Es verdad que ellos lo que hacen es que hay un 50%, si no recuerdo mal, del cupás, es la añada nueva del ejercicio, de la cosecha nueva, según me contaron ellos en Provine el año pasado. Y es un vino también muy, muy interesante, pero es verdad que sin quitarle una pizca de complejidad porque lo tiene, pues quizás nuestro vino es un triple mortal, ¿no? De hecho, cuando lo comentábamos con ellos, ellos se quedaban, ostras, y realmente lo hacéis sin mezclar, sin refrescar. Digo, pues sí, sí, sin refrescar, porque el vino que llega a la solera pues ha tardado 5 o 6 años en llegar, ¿no? Con Claro. lo cual, bueno, tiene su complejidad. No, es una maravilla, de verdad que es una joya totalmente, aunque yo te digo, teníamos que hablar de él para finalizar con vuestros vinos. Pero ya tenemos que finalizar el programa, pero antes de terminar me gustaría hablar de vuestro enoturismo y de las experiencias que podemos disfrutar en esa histórica finca de Prado Rey. ¿Qué nos puedes contar de esas vivencias del vino de Prado Rey? Bueno, nosotros en Prado Rey tenemos muy claro de hace tiempo que el enoturismo no puede ser contar barricas, tinajas de barro y depósitos, porque entonces una vez que ves una bodega las ves todas, ¿no? Y una vez que vienes a Prado Rey ya no vuelves. Y Totalmente de nosotros acuerdo. queremos que la gente vuelva. Es verdad que hay mucha gente que viene y que no sabe nada de vinos y que tienes que contar parte del procedimiento o todo el procedimiento, pero lo que intentamos cada vez más es que la gente cuando venga aquí a Prado Rey pues viva una experiencia en torno al vino, en torno al entorno tan maravilloso que tenemos, en torno a la historia y a la cultura que tenemos, pero también a la gastronomía de la zona, que para mí es muy importante. Pues dependiendo del momento del año tenemos diferentes planes. Ahora estamos pues terminando las jornadas VIP de la vendimia, donde la gente vendimia, pisa la uva, almuerza como se almorzaba en los pueblos en los días de vendimia, termina haciendo una visita rápida a bodega con la cata de 3 vinos, pero luego pues en breve tendremos otra vez a la vuelta de la esquina en verano, pues las jornadas de teatro, los conciertos en la iglesia, los conciertos en la piscina. Y luego también desde hace un tiempo tenemos la posada, por supuesto, abierta para todo el mundo, donde tenemos pues desde hace 2 años un proyecto gastronómico muy interesante. Ahora pues gestionado o promovido, mejor dicho, por nuestro chef Ricardo Martín, que bueno, pues cocina fenomenal. Y aquí no queremos hacer la competencia a nuestros amigos de Aranda, que hacen un lechazo maravilloso. Nosotros lo que buscamos son otras cosas. Cogemos caza, cogemos diferentes verduras, siempre cocina de temporada, con lo cual tanto la carta como nuestro menú de 5 pasos va cambiando. Intentamos armonizarlo con nuestros vinos, ¿no? Buscando esa experiencia completa en torno a lo que es Prado Rey y lo que es Ventosilla. Y vendrán más cosas, porque tengo un equipo de turismo maravilloso que cada vez tiene planes mejores, más divertidos. Este año con el Pasa la Uva creo que la gente se la ha pasado fenomenal, haciendo un concurso además la propia vendimia. No sé si este año Sí. tendremos Halloween, que otros años lo hemos hecho, en fin. Ah, qué bueno. Experiencias muy divertidas para todo el mundo. Desde luego puedo asegurar que es un entorno que merece una visita para disfrutar no solamente del vino, sino de la naturaleza, de la historia y de todo lo que de verdad que es una finca maravillosa. Fernando, ya para finalizar, únicamente nos quedaría armonizar vuestros vinos. Y como te comenté, pues la armonía del vino en el programa la realizamos con música. Dime la canción o la música que has elegido y el por qué. Bueno, hemos elegido Feo, Fuerte y Formal, de Loquillo. La verdad es que estuvimos dándole vueltas y coger una canción que hablase de vinos, pero al final, bueno, nosotros para empezar entendemos que nuestros vinos son rock and roll. El rock and roll tiene siempre un punto de disidencia, ¿no? Un punto de explorar los límites de transgresión, y creo que nuestros vinos, pues aunque tengamos alguna línea más clásica, son transgresores en general. El rock también ya se queda hace más de 70 años, también tiene un punto de clasicismo. Bueno, ahí está Finca La Mina, ¿no? Que también tiene ese toque un poco más clásico. Loquillo es actitud, y Prado Rey decimos que el vino como principio. El vino como principio es una frase que engloba una gran actitud, un gran compromiso con lo que es el mundo del vino, ¿no? Con unos valores, una manera de entender la empresa, de entender la vida, de entender bueno, pues una región, una comarca como es la Ribera del Duero. Y luego esta canción, pues creo que Prado Rey hace unos vinos que no engañan, ¿no? Son formales. Nuestros vinos tienen carácter, como el carácter de la Ribera del Duero. Somos una empresa familiar muy luchadora. Prado Rey es una bodega que ha pasado por muchas vicisitudes, algunas muy complicadas, y siempre hemos estado ahí peleando, ¿no? Por sacar las cosas adelante. Y luego creo que somos gente confiable, ¿no? La gente del sector, pues en general tenemos muy buenos amigos, que saben que si necesitan algo de nosotros ahí estaremos, y Prado Rey siempre es una compañía pues que creo que está compuesta por gente que se hace querer, ¿no? Así que yo creo que todo ello se nota en nuestros vinos que lo de feo no sé por qué, pero lo de fuerte y formal
seguro que creo que acompaña muy bien. Y luego además Loquillo aquí tiene un gran grupo de fans en Prado Rey, o sea que sí. no puede ser de otra manera. Perfecto, pues con la armonía del vino y la música nos despedimos. Fernando, muchas gracias por habernos transportado por un ratito a ese histórico Prado donde el rey paseaba hace siglos y donde hoy en día elaboráis los vinos de Prado Rey. Bueno, aquí tienes tu casa para cuando quieras volver. Pues muchas gracias, Viri. Ya sabes que estás invitadísima a volver a Prado Rey y esperamos seguir cada año sorprendiéndote con nuevas cosas, que será un placer recibirte. Pues ahí estaré. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vamos, pero volvemos la semana que viene y os esperamos el próximo martes a las 12:30 de la mañana, pues para compartir juntos todas las regiones vitivinícolas y los vinos que atesoran nuestro país. Que tengáis una buena semana y si es con un buen vino, todavía mejor. Y sobre todo, que seáis felices. Ya sabes, feo, fuerte y formal, en el calor de la noche a plena luz del día, siempre dispuesto para alegrarte el día.